Sí, buenos días. La última clase antes de ir de vacaciones era sobre el tema de la nebuá, sí, el Eliyahu, Yehezkel y la nebuá, la profecía. Voy a hacer un repaso de lo que vimos para poder entrar en materia. Estábamos viendo el pasuk en Melachim Aleph Perek Yutet, donde Hashem le dice a Eliyahu Anabí, después de haber caminado 40 días y 40 noches, llegando a una cueva donde dormió ahí la noche, Hashem le habló en la mañana y le dijo: Ma lechapo Eliyahu vayomer kano kineti la Hashem Elokei tzvaot ki azvu britcha bnei Israel. Me puse celoso por ti porque Am Israel dejó el pacto y me querían matar. De hecho destruyeron los altares, mataron a todos los profetas, me quedé yo solo y ahorita me quieren matar a mí. Es la historia. Entonces Hashem le dijo así: Vayomer tze ve'amad et Taba'at, párate en la montaña Lifnei Hashem. Es la misma montaña donde Moshe Rabbeinu también estuvo frente a Hashem en Ar Horeb. Ve'inei, y ahora Hashem Hashem va a pasar, o sea, de manera que vas a poder observar a Dios. Pero ¿de qué manera? Ruach Gdolah vechazak, va a haber un viento fuerte, mefarek harim umeshaber slaim, que alcanza a romper montañas. Lifnei Hashem, esto viene Lifnei Hashem, antes de que venga Dios. Lo baruach Hashem, no en el viento está Hashem. Ve'achar ruach rash, lo barash Hashem, después viene el ruido o el movimiento de la tierra. Y en esto todavía no está Hashem. Ve'achar rash esh lo ba'esh Hashem, después viene el fuego y todavía no está ahí Hashem. Ve'achar esh dem kol demamad acá, después viene el silencio. Aquí no dice como en los casos anteriores lo ba demamá Hashem, quiere decir que ahí sí está Hashem. ¿Dónde está Hashem? No en el ruido, no en el fuego, no en el viento, sino en el silencio. Perdón. Esto es la historia de Eliyahu Anabí, que dijimos que aquí está un poco de la fuente para poder entender un poco cómo funciona la profecía. Y vimos que en el Tanaj siempre hay que buscar lo equivalente o lo que se puede, los casos similares, antecedentes en el Tanaj para poder comparar. Y lo más cerca a esto está en Sefer Yehezkel, donde ahí hay una expresión similar con Yehezkel Anabí, Yehezkel que está profetizando ahí en aquella ocasión sobre Maaseh Merkabah, que está relacionado con Ma'amad al-Sinai. Lo mencionamos que el día de Shavuot, cuando se lee Ma'amad al-Sinai en la Torah, Parashat Yitro, se lee también como Haftarah Maaseh Merkabah. Bueno, seguimos. Entonces, en el día que se lee sobre Matan Torah, el día de Matan Torah Shavuot, se lee como Haftarah, el Maaseh Merkabah de Yehezkel. Ahí es donde hay una expresión similar a la de Eliyahu Anabí, que está aquí profetizando en el mismo lugar donde se recibió la Torah, con condiciones similares, 40 días y 40 noches, caminando, sin comer, sin beber, etc. Ok, en el caso de Yehezkel, vimos varios elementos similares. Ruach Seara, Anan Gadol, ahí se ve una nube grande. Esh Mitlakaja también vemos aquí. Y nada más que ahí también al final habla de algo que es Keina Hashmal, que hay que entender qué significa Hashmal, si se acuerdan. ¿Ok? Aquí es Ruach Rash Esh y Kol de Mamá Daka. ¿Qué significa llegar a la nebuá? ¿Qué es nebuá? Nebuá significa llegar a una perfección que te permite quitar los limitantes del mundo físico, del mundo material en el cual vivimos.
y que su máxima presentación o manifestación es el cuerpo que nosotros tenemos. Hemos mencionado la escalera que menciona Rabbi Pinchas Ben Yair en la Gemara para llegar a Ruach HaKodesh, para llegar a la profecía, donde se menciona los caminos, o sea, los escalones que hay que ir subiendo para llegar a la profecía. ¿Por qué se necesita tantos escalones ir subiendo? Porque profecía significa perfección y son los pasos que hay que seguir para llegar a la perfección, la cual te va a permitir finalmente profetizar. Para poder entender en qué lugar debe de estar ubicado el profeta, el profeta para poder profetizar, creo que ya hemos citado, pero lo repetimos, a los 4 jajamim que entraron al Pardes, lo que la Gemara cuenta en Masejet Hagigah, 4 jajamim que querían subir el nivel espiritual a lo máximo que se puede llegar, que son Ben Zoma, Ben Azai, Elisha Ben Abuya y Rabbi Akiva, y que la Gemara cuenta que al llegar al Pardes, ¿qué es el Pardes? Son los conocimientos más elevados del entendimiento acerca de Dios, de acercarse a Dios, de entender lo que es el Okut, que por medio de la Torah puedes llegar, pero por medio de la Torah encontrando las partes secretas elevadas de la Torah. Ben Zoma se volvió loco, dice la Gemara. Ben Azai murió. Elisha Ben Abuya perdió su emuná. Y Rabbi Akiva es el único que nichnas beshalom v'yatza beshalom. Salió íntegro así como entró. ¿Por qué? ¿Cuáles son los peligros que existen cuando entra uno al Pardes, que hacen que uno de 4 nada más pueda superar esa situación? Primera explicación es de que antes de Briat Haolam, así explican nuestros sabios de la Cábala, antes de Briat Haolam, ¿qué había antes de Briat Haolam? Antes de que se creara el mundo. Todo es Dios, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser creado el mundo si todo está lleno de Dios? ¿Dónde hay lugar? No hay hueco donde crear el mundo. El mundo físico, el mundo material, si todo está lleno con el Espíritu de Dios. La única forma de que permita crear un mundo es de que Akadosh Baruj Hu haga que se retire tantito y deja un lugar, un hueco limpio o sin su luz, donde no está lleno de Dios, donde ahí es donde se va a poder crear el mundo. Pero aquí hay como una contradicción. Por un lado necesitamos un hueco vacío de Dios para crear ahí a Dios. Por otro lado, Dios no hay forma de que haya un hueco, porque Dios es infinito. Entonces, inclusive aunque Dios mismo esté creando este hueco será de Dios también. O sea, Él lo hizo, Él lo generó, entonces también es de Dios. Explica Rav Nachman Breslav y dice que la verdad es que no hay ningún hueco, ningún lugar vacío de Dios. Esto no existe. Pero sí existe un lugar que parece como si Dios no está ahí. Ese lugar es en este lugar es donde se puede crear el mundo. Naví tiene que llegar a este lugar donde hay luz de Dios por un lado, pero esta luz es invisible, parece como si no está ahí la luz, como si está oscuro. Luz, pero luz que no aparece ahí. Está Dios y no está. Parece como si no está. Es por eso que cuando hablamos del lugar donde está Dios, dijimos, no Barash no está, no, en Ruach no está, en el fuego no está. ¿Dónde sí está? En el lugar donde está el Kol de Mamá de acá. ¿Qué es Kol de Mamá? Kol de Mamá es una contradicción. Por un lado hay Kol, y por otro lado hay de Mamá. De Mamá es silencio. Si hay silencio no hay Kol. Kol es voz. Entonces o hay o no hay Kol. No puede ser que haya Kol, que haya sonido, y a la vez decimos que es de Mamá. Silencio. Entonces, este lugar es una descripción de aquel lugar que, como dice Rav Nachman Breslav, hay luz de Dios, porque no puede existir ningún solo lugar donde Dios no esté. La definición de Dios es que es infinito. Si es infinito, lo infinito no está limitado. No puede haber un lugar que esté limpio de Dios, donde esté vacío, donde no esté Dios ahí.
Y por otro lado necesitamos un lugar, y así dice el Zohar, Leit atar panui minei, no hay un lugar que esté panui, que esté desocupado de Dios. Pero por otro lado, para que haya lugar donde crear un mundo físico, necesitamos un hueco donde no esté lleno de espiritualidad. Como explica Rafael Breslev, Kol de Bama, hay voz y al mismo tiempo silencio. La luz de Dios está en todos lados, pero Dios hizo que ese lugar parezca como si no está ahí. Y a este lugar es donde tiene que entrar el Naví para poder profetizar. Y ahí es donde hay un peligro muy grande, porque llega a un lugar oscuro, de mucho miedo, que espanta, donde no se ve la luz, y tiene que superar esta oscuridad y descubrir la luz que está ahí a pesar de que no está. Si entra uno que no está preparado, se va a perder en esta oscuridad, en ese lugar, porque ahí parece que no hay luz, ahí Dios como que no está. Pero si está preparado, puede superar esta oscuridad, entonces va a descubrir la luz que ningún otro va a poder descubrir, solo uno que es profeta. Eso es profecía. Sí. Esa gente que entra a Jesús Nevi'im, ya no pueden estar normal con gente normal. ¿Qué les pasa? Como Yirmiyahu, normal son ellos, nosotros somos los no normales. Es lo que pregunto. Ya que llegamos a ese nivel, ya no pueden. Te voy a decir cuál es el problema. Si baja a volver a vivir con nosotros como nosotros, entonces ya no quiere decir que ya no está en el nivel que le permita estar en este lugar donde está el Kol por un lado y la mamá de acá por otro lado y salir bien. Va a salir incompleto, va a salir defectuoso de ahí. Pero alguien como Rabbi Akiva. Por eso, Rabbi Akiva, sí. Sí podía estar con sus talmidim y todo, y también estaba. ¿Qué significa estar con sus talmidim? Está en este mundo, no desaparece de este mundo, pero no hay mucha comunicación, digamos. Comunicación en cuanto a enseñanza, sí, pero no de social, digamos. Que llegan a ese nivel, pero ya no pueden estar con la gente porque ya están. Sí, porque una vez que pueden comunicarse. No nada más comunicarse, sí, interactuar. Pero interactuar es una cosa y socializar, no sé si se puede decir así. ¿Sí? Sociabilizar es otra cosa. Sociabilizar no. Interactuar sí. ¿Y para qué tenemos que ir tan lejos a los Nevi'im? Vamos a ver los doleadores de hoy, de nuestra generación, que no son tales Nevi'im, para tener además un poquito de idea de cómo es el Naví. Acaba de leer, yo acabo de regresar de Israel, y ahorita en Israel, cuando estuve, murió un personaje para la política de Israel, era un personaje muy grande, se llama Teddy Kollek, no sé si han escuchado su nombre. Él era el alcalde de Jerusalén por 28 años, yo lo conocí porque yo soy de Jerusalén, y era todo un personaje. Ahora él tuvo una relación con los religiosos así, de altibajas, no tan mala, no tan buena, a veces con conflictos, a veces arreglándose. Entonces, una de las historias que leí era de que en una de las ocasiones donde él estaba dialogando con los religiosos, lo llevaron con los doleador, lo llevaron ahí para que puedan arreglar los asuntos que había pendientes con los religiosos. Entonces lo llevaron con Rav Shlomo Zalman Auerbach, los políticos, para que pueda dialogar y arreglar los asuntos pendientes que había en ese momento, no me acuerdo, Shabbat o de escuelas, no sé. Entonces lo llevaron con Rav Shlomo Zalman Auerbach, lo llevaron con Rav Eliashiv, lo llevaron con Rebbe de Gur, varios dolim de aquella época. Y después de que estuvo con ellos, él preguntó, dice, me quedé impresionado de estos personalidades, de conocimiento que tienen, de grandeza que tienen. Pero una cosa no puedo entender, ¿cómo puede ser que personas tan grandes, tan importantes, que de veras son importantes, ustedes que son sus seguidores, permiten que vivan en unos lugares tan pobres, tan feos, es humillante, dice, con escaleras rotas, en unos cuartos que no es para nadie, menos para gente tan importante. Y ahí es donde se mostró que él no entendió realmente por qué realmente son esta gente grande. O sea, él lo que quería es gente que se sociabiliza con todo y que aún así sean grandes. No, si se sociabiliza, si vive de acuerdo a las normas de todos nosotros, entonces ya no va a ser grande. No va.
Porque o sea, para vivir como cualquiera de nosotros, cualquiera lo puede hacer. Aunque estudie Torah, aunque gente que estudia Torah y que cumple mitzvot y que hace todo muy bien, pero vive así como cualquiera de nosotros. Esto hay muchos. Esto todavía no lo hace a que sea gadol. Para que sea gadol necesita algo más. ¿Cuál es algo más? Es tener desmaterializarse, tener otras expectativas en la vida completamente diferentes. Una vez que ya vuelve a regresar a vivir como cualquiera de nosotros, el mismo tipo de vida, ok, un poco más, un poco menos, esto ya hace que no es, o sea, ya no es hay que pasar de otro escalón para llegar a ser gadol. Y eso es jajam, digamos, gadol de hoy. Hoy no hay nebuá. Entonces, si es así hoy, ¿cómo debería estar para hacerlo? ¿Por qué no hay Nevi'im hoy? Porque no hay nadie ni siquiera que pueda pasar un escalón más, o aquel escalón que se requiere para llegar a la madrigal de Naví. Eso sí, no existe en nuestra gente. Para ser Gadol, para ser Jajam, sí, pero para ser Naví, no tenemos. Pero eso es materialismo. Yo hablo, esos grandes rabanim se casan, tienen hijos. Estos Nevi'im, bueno, muchos de ellos, como que ya vivían, Eliab vivía solo. No, casaron, porque Yoná estaban, no sé, como que ellos los veo más todavía separados. Bien, de hecho Moshe Rabbeinu tenía problemas de comunicación con el pueblo. Mal sobre sí. Porque hablo mal, porque uno que está de este lado como que no entiende, porque lo mismo como Teddy Corre, que digo, ¿por qué hablo mal? No hablo mal, él de su punto de vista no habló mal, al contrario, quería el bien de ellos, son tan gdolim, hay que darles cabod, importancia. Pero habló mal porque no entiende, no puede uno que está de este lado entender porque no está en el nivel. Mi pregunta es esta, ok, es gente que está en un nivel muy alto, pero eso ¿por qué es tanta austeridad? No tiene... No, porque no le interesa, aunque le des, si no le des, o sea, una casa, un palacio y esto, le da igual, porque igual no lo ve, ni le interesa, ni le importa, no lo ve ni siquiera, o sea, no está dentro de los temas, de los pendientes que tiene en su vida. Entonces sería pura pérdida de dinero ponerlo en un palacio. Una vez que ya le va a dar gusto estar ahí, que ya no va a poder ser gadol, porque que si sus gustos o sus intereses en la vida ya otra vez son como lo cualquiera. ¿Sí me explico? Por eso vive en humilde. O sea, ahí puede ser que lo podrías poner en una igual como la que tiene cualquiera. Pero para ser gadol tiene que ser una persona que le da igual, que no le interesa. Entonces, si no le interesa, ¿para qué poner unos grandes? ¿Por qué gastar el dinero? Ni le interesa. Que Rabbi Yashir tiene dinero, no es una persona que no tiene dinero. No es pobre. Yo sé que se puede decir por qué. Porque él era antes el Av Beidin. Av Beidin sí, era Av Beidin, o sea, el jefe de la corte rabínica en Israel. Y los Avot Batei Din ganan muy bien. Y una vez retirando tienes tu pensión para toda la vida. Y es de los sueldos más altos que hay. Entonces no es que no tiene, pero no le interesa. Rav Chaim Kanievsky dice que es muy rico, porque sus libros que él escribe se venden, pero todo el mundo compra. Entonces, va a tener mucho dinero, pero no, vive igual austero, humilde, no porque no puede, porque no le interesa, no está dentro de sus temas que le interesan, que ocupan lugar. Eso es lo que hace que se considere gadol, porque ni siquiera está en el mismo nivel o sea, de nivel de intereses en la vida como cualquiera. Porque si tuviera esto, sería un jajam tal vez. Jajamín, como hay tenemos muchos jajamín, pero no tenemos gdolim aquí. Porque es lo mismo como cualquiera. Entonces uno cumple un poco más, uno cumple menos, uno le interesa un poco más, le interesa esto, no hace la diferencia. Hay que ir subiendo escalones. Que mis hijos, por ejemplo, esos jajam grandes, que mis hijos tengan comodidad. Está bien, yo no como jajam grande, pero mis hijos, mi señora, mi esposo. ¿Quién dice que no tiene comunidad? No entiendo eso. Es que sí, la comunidad no siempre está sentada en No, yo tenía una... O sea, perdón, antes de... No comodidad, sino que mi esposa tenga un vestido más bonito, un vestido no tan viejito. Es que para él el vestido bonito es... Yo escuché que aquí la señora Michan tenía, 2, 3 vestidos que me interesaba a ella. Entonces, si a ella no le interesaba, estoy segura que la esposa del Hazon Ish, la esposa de Kanievsky, la esposa de Rabbi Yashir, que en paz descanse, menos le interesaba.
Y si le interesaba, no podía casarse con él. Okay. Estamos hablando ya de un nivel muy alto de los de... Para que empezar a entender un poco Nebuá, estamos hablando aquí de Nebuá, que es todavía... O sea, supongamos, a pesar de haber llegado a este nivel tan alto, no alcanzan el nivel de Nevi'im. Sí, así es. No sé si esté bien la pregunta, pero se podría decir, ¿qué podría faltar? O sea, ¿por qué no pueden? Naví es que, esto es lo que vamos a tratar poco a poco, entender hasta donde se puede entender lo que es Naví, porque no tenemos ni idea de lo que es Naví. O sea, estamos hablando de Nebuá, es alguien que puede tener comunicación directa con Dios, que puede saber lo que va a pasar en el futuro. Entonces no estamos hablando así de uno un poco más de lo que somos nosotros. Debe ser otra cosa que es completamente diferente. Está en otro tipo de vida que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos. Estamos tratando nada más de entender un poquito. La Nebuá es llegar, dijimos, a un lugar muy especial, un lugar que es muy peligroso. Para poder llegar ahí tiene uno que desmaterializarse en forma completa. O sea, que su cuerpo, que es el limitante más grande que hay en este mundo, no tenga fuerza para limitarlo, sí. O sea, no es que hoy en día no haya también del nivel de una vez, sino es que Hashem quitó la Nebuá del mundo. No, ¿por qué se va a quitar la Nebuá? Porque el pueblo ya no merece. No porque no merece, porque no puede. ¿Desde cuándo? Desde que se destruyó el Beit HaMikdash. ¿Por qué? ¿Por qué desde que se destruyó el Beit HaMikdash? Porque el Beit HaMikdash era un medio que ayudaba a subir a esos niveles espirituales. Cuando no existe Beit HaMikdash, por más que quieras trabajar, te falta un elemento importantísimo para poder hacer este brinco a estos niveles, a esos escalones. Y a esos escalones no podemos llegar hoy en día, por más que trabajemos, por más grandes que seamos, porque nos falta un elemento muy importante. Hashem lo quitó, pero ¿por medio de qué lo quitó? Lo quitó el Beit HaMikdash. Ya que quitó el Beit HaMikdash, no podemos llegar. Entonces, pero el problema no es que quitó la Nebuá. Pero es algo, el Beit HaMikdash es algo externo. O sea, podría haber una persona hoy en día que tenga un nivel muy grande. Pero es lo mismo, este elemento externo para ayudar a uno a llegar a este nivel. O sea, puede llegar a un nivel muy, muy grande, muy, muy elevado, pero no a este nivel más, que no tiene la forma de llegar, aunque quisiera. Con Beit HaMikdash uno superaba aún más, ¿sí? Toma los gadol más grandes que conocemos. Ahora, si tuviera Beit HaMikdash, podría ser. No digo que no podría, pero a lo mejor tiene potencial de ser Naví. Pero le falta un elemento que no lo tiene. El Naví tiene que llegar, como dijimos, a un lugar donde va a tener que superar la oscuridad, la nube, el ruido, el terremoto, la turbulencia, el fuego, y poder ver la luz aún en este lugar tan oscuro. Y aquella persona que logra hacer esto, él llega a la Nebuá, y por eso es muy peligroso. No cualquiera puede ser Naví. Intentaron 4 llegar a esto y nada más uno llegó, ni siquiera a nivel de Nebuá, pero por lo menos al nivel del Ruach HaKodesh, Rabbi Akiva, al nivel de estar en el Pardes, estar en ese lugar. Vamos a traer un ejemplo. Los 4 tienen diferentes nombres o diferentes descripciones. En Yehezkel se habla de Anán, de Ruach aparece en todos lados. Se habla de fuego y se habla de Hashmal. ¿Sí? Que Hashmal es lo mismo que Kol de Mamá. Decimos Hashmal, son 2 palabras. Hash es silencio y Mal es ruido, o sea, es lo mismo. Y en el caso de Sefer Melachim, aquí en el caso de Eliyahu, se habla de Ruach, se habla de Rash, se habla de fuego y luego de Kol de Mamá de acá. Entonces, pero son 4 elementos que hacen parecer que la luz es desaparecida, que Dios no está, y aún que sí esté. Y esto es lo que hay que superar ahí. Le voy a dar un ejemplo. El Naví más grande que Am Israel ha tenido en toda la historia, ¿quién es? Moshe Rabbeinu. Es Gdol HaNeviim, ¿verdad? ¿Dónde creció Moshe Rabbeinu? ¿En dónde? En Egipto. ¿El palacio de quién? De Paró. ¿Por qué justo Moshe Rabbeinu, el Gdol HaNeviim, dentro del palacio del faraón, que es el lugar
más bajo, digamos, porque Mitzrayim era el lugar más bajo del mundo. Y si Mitzrayim es el lugar más bajo, ¿dónde se concentra la bajeza de Mitzrayim? En la casa de Paró, que es el rey que representa, ahí donde se concentra todo Egipto. Y precisamente ahí está creándose, está creciendo el Naví más grande que es Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? Porque tiene que ser un lugar donde parece que Dios no está ahí, que parece oscuro, aunque Dios está en todos lados. En la casa de Paró parecía un halal, un hueco donde Dios no está. Y esto era la gran prueba que tenía que superar Moshe Rabbeinu, de poder descubrir a Dios y revelarlo y encontrarlo aún en este lugar tan oscuro. Encontrar la luz aún en lugar de la oscuridad, la voz aún en lugar del silencio. Paró dice, Lo yadati Hashem, yo no supe y nunca escuché de que existe Dios. Y Moshe tenía que enseñarle que aún en su propia casa, ahí está Dios. Ben Azai llegó al Pardes, llegó a este lugar, el Pardes es este lugar, y prefirió morirse. Y su alma salió del cuerpo, se desprendió del cuerpo para poder entender las cosas. O sea, para poder entender Ben Azai, la única forma, o sea, porque a lo mejor la neshama de uno cuando se desprende del cuerpo y va de nuevo arriba, sí, es más que nadie, sabe todo. Puede llegar a niveles, o llega a niveles más elevados. Pero el chiste no es cuando la neshama está sola. El propósito es que aun que la neshama esté dentro del cuerpo, mientras esté adentro, que puede lograr niveles como si estuviera ya afuera. Eso significa ser Naví. Después de 120 años todos somos Neví, porque la Neshama una vez que se separa del cuerpo tiene conocimiento sin límite. Ahí no tiene ningún chiste como que dice, ¿por qué? Porque la Neshama es pura, la Neshama tiene esa pureza y no tiene la limitación y el yugo del cuerpo. Todos tendrán el mismo conocimiento. ¿Quién? ¿Los Neví? Los almas. Las almas poco a poco pueden llegar. O sea, algunas tienen que pasar un proceso de purificación, porque igual se lograba durante los años que estuvo dentro del cuerpo a contaminarse o a contagiarse, o etcétera. Entonces va a tener que pasar un proceso, pero finalmente la Neshama puede llegar a ser pura y por volver a purificar. Pero el Naví es aquel que logra aún cuando está la Neshama dentro del cuerpo, estar viviendo como si ya estuviera afuera. Eso significa ser Naví. Ben Azai no pudo, pero Ben Azai, sí quiso llegar. Entonces, ¿qué pasó con Ben Azai? Como tanto quiso, la Neshama se desprendió, por eso Ben Azai murió. Eso como dice el Pasuk, Yakar beine Hashem amavta la Hasidav, decimos en Alel, está escrito en Teilim. O sea que los Hasidim, los grandes devotos, como su deseo más grande es llegar a los conocimientos, a conocer a Dios, y si no puede, mientras está en el cuerpo, prefiere el Hasid morir con tal de poder ver. Eso es lo que pasó con Ben Azai. Sí, alguien iba a preguntar. A ver, entonces está el alma con el cuerpo y está entendiendo lo que está pasando, y en vez de agarrar el alma al cuerpo, prefiere desprender. Eso es cuando no pudo llegar a este nivel. ¿Qué es lo que no pudo? No pudo, estando dentro del cuerpo, lograr ese nivel que quería llegar, y como tenía ese deseo, entonces prefería Ben Azai que la Neshama salga del cuerpo con tal de poder percibir o alcanzar estos niveles que quería de conocimiento. De hecho, cuando fue mamá de Har Sinai, está escrito que las Neshamot desprendieron del cuerpo, por eso pudieron ver sonidos y ver, de hecho, estar en nivel de nebuá, pero no era nebuá, o sea, todo Am Israel era Naví. De repente, era un momento, momentáneamente, Dios hizo que todos sean Naví. ¿De qué manera? Sacó las almas, porque para poder ser Naví es cuando el alma no sale, y esto no cualquiera puede ser. Ben Zomá no pudo ni siquiera tolerar y aguantar esa contradicción entre la luz y la oscuridad, entre lo material y lo espiritual, y por eso se volvió loco. Eso fue el resultado. Ben Zomá, Zain Vav Mem Alef. Lo mencionamos en la guerra de Pesach. ¿Ben Zomá murió o se volvió loco? ¿Por qué? Porque esa contradicción, la luz y la oscuridad, el silencio y la voz, no lo pudo entender, no lo pudo tolerar. Murió Ben Azai. Elisha Ben Abuya no se volvió loco en el sentido de que necesitaba un psiquiatra, pero sí necesitaba un rabino que
que corrija su alma porque se volvió loco en su emuná, o sea, perdió la fe. No que perdió la fe, dice la Gemara que no entendió, porque por un lado ve oscuridad, por otro lado sí ve a Dios. O sea, por un lado ve como si no está Dios, es un lugar hueco de Dios, pero por otro lado él tiene emuná fuerte que Dios está en todos lados. Entonces empezó a creer. ¿Cómo se llama? Elisha ben Abuya dijo Shema Shtei Rashuyot Yeshkan. Empezó a creer que hay dos dualidades, o sea, como Dios de la oscuridad y el Dios de la luz, hay dos poderes. Elisha ben Abuya. Rabbi Akiva Nichnas Beshalom Veyatza Beshalom, porque Rabbi Akiva se considera el Amud de Torah Shebe'al Peh, es la columna de Torah Shebe'al Peh en el mundo. Cuando Moshe Rabbeinu le pidió a Dios que le enseñara el nivel máximo de estudio de Torah, cuando Moshe estuvo en el cielo para recibirla, y pidió a Dios, Dios, enséñame cuál va a ser el máximo nivel de poder estudiar Torah, el máximo nivel de entendimiento. ¿A quién le enseñó Dios? Le enseñó a Rabbi Akiva. Esto era el ejemplo que Dios le dio a Moshe Rabbeinu, a qué nivel van a poder llegar en el futuro en el estudio de Torah. ¿Quién es el ejemplo? Rabbi Akiva. O sea, el máximo conocimiento, máximo nivel en el estudio de Torah es Rabbi Akiva. Y por lo tanto, pudo Rabbi Akiva entrar íntegro y salir íntegro, entrar beshalom y salir beshalom. Rabbi Akiva es el que le quitan la piel, ¿sí? Sí. Estos 4 elementos, Ruach Seara, viento de tormenta, Anan Gadol, nube grande, Esh Mitlakachat, fuego, Noga lo Saviv, es decir, el esplendor, Noga, que esto está mencionado en Yehezkel, son 4 barreras que hay que superar para llegar a Nebuá. ¿Qué significa estas 4 barreras? Vamos a entrar un poquito en temas profundos, pero es para tener un poco de idea a qué nos referimos cuando hablamos de Naví. ¿Quién es Naví? O sea, no es un juego. Él está profetizando. Profetizar es decir, o sea, gente que cree que son profetas no falta. Locos en el manicomio que dicen yo sé lo que va a pasar, no falta. ¿Qué hace la diferencia? ¿Cómo podemos saber que de hecho que uno es Naví? ¿Cómo podemos saber si uno viene y dice, empieza a hablar en nombre de Dios? ¿Cómo se puede saber si realmente es Naví? Hay que ver si realmente superó estos 4 barreras. ¿Cuáles son? ¿Qué significa esas 4 barreras? Son 4, como si fuera, si tomamos el ejemplo de muy lo que conocemos, por ejemplo la cebolla, sabemos que tiene muchas ¿cómo se llama? Capas. Quitas una capa y aparece la otra y la otra, ¿sí? Hay 4 capas, 4 clipot que hay que estar quitando, ¿sí? Para poder llegar a Nebuá. Son 4 clipot del mundo físico, sí, son 4 elementos descritos en forma física. Si hablamos de fuego, hablamos de nube, hablamos de viento, hablamos de terremoto, pero que representan, de hecho, 4 barreras espirituales, que cada uno de ellas es más ligero, más elevado que el otro. Como así como en la cebolla, hay una capa, pero la capa exterior, una vez quitándola, ¿sí? Llegamos a la capa interior que ya está más cerca, digamos, al grano, al corazón. Entonces cada capa es más fina, más elevada que la otra. Y la persona tiene que perfeccionarse, completarse para llegar a estos niveles. Y cuando los logra superar, puede llegar a profetizar, llega al grano que es la profecía. Ahora sabemos que, ¿por qué es importante saber cómo funciona la Nebuá? No por el Naví. No creo, la verdad, con toda la humildad, de que estudiando eso, mañana ya voy a ser Naví. Y discúlpenme si pienso que ustedes tampoco. No quiero ofender, pero ¿por qué es importante estudiar? Está escrito, nuestros sabios dicen que el ser humano es un pequeño mundo, es modelo del mundo entero. Todo lo que encontramos en el ser humano en particular, en pequeño, podemos aplicar esto o entender que existe también en grande, en el modelo grande del universo. Así como el universo se llama Adam Gadol, el ser humano se llama Olam Katan. Llámalo como quieras, pero... Tenemos aquí un modelo de un mundo que tiene
cuatro niveles o cuatro elementos que de hecho forman una sola unidad. Y voy a ir explicando. El ser humano tiene cuerpo y alma. Cuando el alma, nuestros sabios la dividen en 5 partes, no se puede decir 5 partes porque igual es espiritual, y lo espiritual no se divide, pero son 5 niveles, digamos, del alma, que son Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya y Yehidah. A partir de que Adam Arishon pecó, estos niveles de la Neshama, la mayoría de ellas casi no tenemos acceso o relación con ellas. Porque cuando la persona se vuelve a conectarse con estos 5 niveles de su Neshama, ahí es donde llega a su perfección y llega a convertirse en completamente espiritual. El Ramchal, en su libro Dat Munot, explica que Adam Arishon, antes del pecado, no era igual como nosotros vemos un ser humano, era otra cosa. Él dice así que, pues para tener idea, cuesta trabajo palparlo, imaginarlo, porque son temas 100% abstractas, pero así lo explica Ramchal. Dice que el cuerpo de Adam Arishon antes del pecado era similar a nuestra Neshama. Al revés. ¿Y qué era su Neshama? Su Neshama estaba arriba de su cuerpo. ¿En qué medida? ¿En qué proporción? La misma proporción que nuestra Neshama está arriba de nuestro cuerpo. O sea, que si nosotros estamos hechos de cuerpo y alma, que aquí está nuestro cuerpo y aquí está nuestra alma. Por decir, esa es la distancia. ¿Sí? Adam Arishon, su cuerpo estaba aquí empezaba, y su Neshama estaba aquí, en la misma proporción. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaba su Neshama? ¿En qué nivel? Cuando una persona logra unirse con todos los 5 niveles de su Neshama, quiere decir que es completamente espiritual. Su cuerpo llega a hacer esto, no su alma, su cuerpo llega a hacer esto. Y es posible, aunque sea que nadie lo ha logrado, porque a Adam Arishon estaba aquí su cuerpo, no estaba aquí, porque le faltaba esa prueba de superación. Si lo hubiera superado, hubiera llegado aquí, entonces ya estaría el mundo ya cumpliendo su misión, llegando a la integridad, y todo el resto de la historia sería completamente diferente, que se quedaría en Gan Eden. De todos los niveles de la Neshama que tenemos, que dijimos que son 5, ¿sí? Que ahorita estamos, digamos, esto es la Neshama, ¿verdad? Que está hecha de 5 niveles. Nefesh, Ruach, Chaya. De estos 5, aquí en el cuerpo, que es nuestro cuerpo físico de hoy, ¿cuál de ellos está realmente dentro de cuando decimos la Neshama? Está Neshama Shenatata Bi. ¿Cuál de 5 niveles es Bi? Está dentro completamente. Es nada más el más bajo. Esto se llama Nefesh. ¿Dónde está? Dicen nuestros sabios, que Adamu Nefesh, en la sangre corre. No, eso se llama Ruach, Neshama, Hayat y Yehidah. Ahora, nuestros sabios explican que estos 5 niveles son no independientes, sino están conectadas una con la otra. La Nefesh está conectada con la Ruach con la Neshama. O sea que de hecho el Ruach está haciendo el trabajo de conectar Nefesh con Neshama. Sí, eso es lo que es la función del Ruach. Sí. Una preguntita. ¿Nada más los Yodim tenemos esos 5 niveles de alma? ¿O toda la humanidad? ¿No Bilam no era Naví? No sé. No sé. A lo mejor toda la humanidad la tiene. O sea, no sé. Que toda la humanidad tiene Neshama seguro. Si tiene los 5, yo creo que sí. Yo no creo que nada más los Yodim. Pero no sé, no lo he investigado ese punto. Y Bilam que se hizo Naví, ¿cómo se hizo Naví? Por eso, Bilam es un caso especial donde Dios lo hizo Naví. Dios permitió que haya un solo Naví de los Goim para que no se quejen, dicen nuestros sabios, de que nunca tuvieron un Naví. Que si tuviéramos un Naví también hubiéramos llegado a los niveles como Am Israel.
¿Qué quieres de nosotros? Nunca tuvimos... Que sí deben de tener, porque ahí están los convertidos. Por eso, no sé, yo nunca he investigado, no me gusta decir cosas que no sé, o sea, lo que no sé, digo no sé. ¿Qué pasa? Nunca me interesó checar esto. ¿Qué pasa con los otros niveles intermedios? Eso es lo que quiero explicar. Nosotros decimos diariamente Elokai Neshama Shenatata Bi Teorai Ata Vrata Ata Yetzarta Ata Nefachta Bi Ata Neshamra Bikirbi Ata Atid Litla Mimeni Ulachzira Bi Leatid Lavo. La Neshama hay que saber, principalmente, la mayor parte de la Neshama, o sea, este nivel, que es Neshama, el tercero desde abajo, casi no están dentro de nosotros. Quizás chispas, dicen nuestros sabios, de la Neshama están dentro de nosotros. Ni se diga que los niveles superiores que no están dentro de nosotros. O sea, ¿qué significa esto que no están? Cuando la persona está superando, llegando a niveles elevados, cada vez nivel elevado significa agarrando unas chispas más de la Neshama, captando y metiéndolos dentro de nosotros. Si uno logra meter más que se puede lograr meter de la Neshama, más nivel quiere decir que la persona alcanzó llegar. Hayá es el nivel que está arriba de la Neshama. Una vez que pecó Adam Arishon, se desconectó completamente de nosotros. La Yehidá, ni se diga. La Yehidá es el nivel más alto, está conectada con Dios y por eso se llama Yehidá. Yehidá significa unidad, o sea, unicidad, uno. ¿Por qué? Porque es único, o sea, es la parte del ser humano que no está dentro de nosotros, pero tenemos potencial, porque nos corresponde, es parte de, pero aunque no esté adentro, somos como quien dice juntos pero no revueltos, es la parte que nos permite ser único, cada quien tener una sola misión en el mundo, y es el Helek, lo que se llama Helek Elokam Imal, esa parte divina que nos corresponde a nosotros, es la Yehidá. Porque ¿qué es lo que identifica a Dios, digamos? Es único. Es el hecho que es único, que es uno. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem, que es Hashem Echad. Esa parte de Ahdut, de unicidad de Dios, de que es único, esa parte está en la Yehidá, sí, es la parte que, el potencial que tenemos es tener esa parte divina dentro de nosotros, en el hecho que cada quien tiene una misión única. Entonces, ¿qué? ¿Los Nevi'im llegan a Yehidá? Vamos a ver, un momento. El Nefesh es responsable de las acciones físicas que estamos llevando a cabo. Es la sangre, como dijimos, es la parte que corre en las venas, que permite que haya vida, que haya movimiento, que haya acción. Cuando hacemos acciones, llevamos a cabo actividades buenas, actividades de mitzvah o actividades de Kedushá, entonces hacemos que la mismo nefesh se va elevando, y cuando llevamos a cabo una actividad de Averá, hacemos de que la misma nefesh está bajando, y a eso se refiere la Torah en Humash Vaikra, cuando habla de los korbanot, dice nefesh kitejeta, cuando llegue a pecar el nefesh, venichreta nefesh ahí meamea. ¿Por qué el nefesh kitejta? No porque el nefesh solo peca, porque cuando la persona está haciendo un pecado, la que se contamina es el nefesh. Esa es la responsabilidad de la acción, está sobre el nefesh. Tanto privilegios como responsabilidades, premios y castigos corresponden al nefesh. Premios y castigos en cuanto a los resultados me refiero. Ruach tiene la responsabilidad sobre el dibur, sobre la parte... El Nefesh es Yetzer Hara, cuando... El Nefesh no es el Yetzer Hara. El Yetzer Hara es independiente, pero el Nefesh es la que más contacto puede tener con el Yetzer Hara. Cuando podemos pasar a este nivel, nos alejamos de la influencia del Yetzer Hara. ¿Sí? Definitivamente. Bueno, de un tipo de Yetzer Hara y viene otro tipo de Yetzer Hara. Es que hay Yetzer Hara para cada nivel. Por ejemplo, ahí le va. El Ruach es la parte responsable del dibur, del habla de nosotros, no de la acción física con las manos, con los pies, sino que el habla es también una acción física, pero más espiritualizada, por ejemplo, que una patada. ¿Están de acuerdo? O sea, es una acción física que nos vamos a cabo, pero está más ligada con espíritu que la acción de comer o la acción de mover la mano o mover el pie.
Por eso, digamos, el responsable, las órdenes recibe no del Nefesh, que es más la parte más baja, sino del Ruach, que ya es nivel más elevado. Cuando la persona santifica su habla, cuando habla de Divrei Torah, cuando habla cosas adecuadas, cosas de Kedushá, o cuando reza, entonces está santificando o elevando su Ruach. Y con eso hace, si el Ruach se fortalece, automáticamente el Nefesh se conecta mejor con la Neshama, porque el Ruach es el eslabón que conecta el Nefesh de abajo con la Neshama de arriba. Salud. Gracias. La Neshama es la parte responsable de la Machshavá, del pensamiento. El pensamiento también es una acción nuestra, pero estamos de acuerdo que es algo mucho más espiritual que comer, mucho más y todavía más espiritual que hablar. De hecho, hablar, cuando hablamos, lo que estamos haciendo es conectar la Machshavá por un lado, el pensamiento, con una acción física, ¿sí?, por el otro lado. El hablar es la conexión, la combinación de lo espiritual con lo material, utilizando cuerdas vocales, lengua, paladar, etcétera, todos el mecanismo físico que tenemos para hablar, pero invirtiendo dentro de ese recipiente ideas que son completamente abstractas o espirituales, que vienen de la Machshavá, que vienen del pensamiento. El Dibur significa combinación de algo que viene de la Neshama, que es la Machshavá, que es el pensamiento, y algo que viene del Nefesh, que es la acción física, y cuando hablamos unimos las dos cosas. Cuando una persona santifica sus Machshavot, sus pensamientos, piensa en cosas elevadas, piensa en temas de Kedushá, pues eleva su Neshama. Cuando una persona contamina sus pensamientos andan sobre cosas bajas o malas o negativas, contamina su Neshama, baja su Neshama. Arriba de la Neshama, dijimos, ¿qué parte está? Está la Hayá. ¿Qué es lo que está? ¿Sobre qué parte de nosotros tiene la responsabilidad la Hayá? Arriba de la Machshavá está la razón, lo que es nuestra voluntad. Voluntad es un nivel más elevado todavía, que es superior al pensamiento. La voluntad interna nuestra es la que permite que haya buenos pensamientos, si es que tenemos una buena voluntad. Y la voluntad viene de la parte Hayá de la Neshama. ¿Control se puede decir? La voluntad. Esa es la explicación. ¿Por qué vemos de repente personas, y hoy en día se ve mucho, es muy común, gente que tenía un tipo de vida y de repente sin explicación, sin motivo alguno aparentemente, de repente le entra una voluntad de hacer un cambio, de repente de santificarse, de superarse, y hace todo un cambio en su vida. O sea, esta voluntad se va influenciando hacia abajo, empieza con una voluntad tal vez inexplicable, y de ahí cambia sus pensamientos, los pensamientos su forma de hablar, y de ahí su forma de actuar, y toda su vida. De hecho, toda esta columna de repente está cambiando a otra dirección, hacia otro tipo de vida. Y no cualquiera tiene mérito de tener ese tipo de cambio de repente en su vida. Hay personas que sí, hay personas que no, y nosotros como que no se ve la razón por qué de repente a alguna persona le entró esa voluntad de cambio. Y para hacer el cambio, lo primero que tiene que existir es voluntad, antes que cualquier otra cosa. Si existe la voluntad de cambiar, la fuerza de voluntad, entonces ya cambia el pensamiento, cambia la acción y cambia todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta persona tuvo por alguna razón, por alguna forma, por alguna cosa buena que hizo, una conexión un poco más estrecha, más cercana a su Hayá, que normalmente está lejos de nosotros, a esa parte de la Neshama del espíritu del que se llama Hayá, y tuvo una influencia positiva sobre su voluntad y cambió su voluntad. Arriba de la voluntad sí existe lo que es Shoresh HaRatzon, la raíz de la voluntad, o lo que nosotros, o el equivalente en la Neshama, la parte responsable, que es la Yehidá. En ese punto,
la raíz de la voluntad, o sea que es ya el origen de todo. En ese punto, hay que saber, en este punto que se llama Yehidá, o lo que se llama Shoresh HaRatzon, si quieren, les voy a hacer el equivalente, ¿no?, a cada uno. Nefesh es la acción que se llama Asiyah o Maaseh. Maaseh, Ruach equivalente al Dibur, ¿sí? Es Ruach, Nefesh, la Neshama es Machshavah, Dibur es hablar, la Yehidá equivalente a la razón, y aquí está el Shoresh, la raíz de todo, Shoresh HaRatzon. En esa parte de la Yehidá, que es Shoresh HaRatzon, ahí no hay lugar, ahí es el puro bien, no hay lugar para mal, ahí es pura luz, no hay nada de obscuridad. Shoresh HaRatzon, la raíz de todo, ese puntito, y obviamente si quisiéramos dibujarlo de una manera que, un diagrama que describa la proporción de todo, sería así. O sea, obviamente más bajamos, más grande es la proporción, digamos, en la mezcla. ¿Sí? Aquí está el Shoresh. Es un punto. Que este punto, ahí es de pura luz, no hay oscuridad. A partir de abajo empieza a mezclar. Obviamente, si queremos hacer proporción interna dentro de los círculos estos, sería aquí tal vez la división así. Es arbitrario, pero... Perdón. La parte oscura es no soy muy bueno para dibujar, pero la idea quiero que entiendan. La parte oscura es la parte negativa, la parte de oscuridad, de Yetzer Hara. Más abajo, más lugar ocupa, ¿sí? En el nivel de Nefesh, nivel de acción, está muy difícil la competencia con el Yetzer Hara. La tentación es muy fuerte. Lograr superarlo es muy difícil porque ocupa un lugar muy grande dentro de nosotros, porque ya estamos dentro del cuerpo. El cuerpo es casi todo Yetzer Hara. Más arriba, más arriba, más arriba, cada vez menos Yetzer Hara, menos mal, menos negativo, menos oscuridad y más luz. En ese punto de arriba, el chiquito, es de pura luz. Ahí no hay nada de oscuridad. Y en vida se puede llegar hasta ahí. En vida se puede llegar hasta ahí. Eso es lo que significa ser Naví. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin él dice así: Kol Israel, estamos escrito Kol Israel Shlan Chelek Laolam Haba. ¿Por qué? Porque todo el Am Israel tiene un punto, ese punto limpio, puro, que nunca se contamina, que no hay nada de oscuridad ahí. Yesh Lahem Kol Israel Emunah Shleima B'Hashem Yitbarach, así dice. Solo que lo que pasa es que hay una desconexión. Estamos nosotros aquí, estamos lejos de este punto puro y estamos desconectados. Ahí lo tenemos, es propiedad nuestra. Es como si tuviéramos una propiedad en algún lugar, pero que nunca hemos tenido acceso, nunca hemos tenido contacto con ella. Es propiedad nuestra. Nosotros nos llamamos Ma'aminim Bnei Ma'aminim. ¿Por qué se le llama a Ma'aminim Bnei Ma'aminim? O sea, ¿cómo se dice Ma'aminim? Creyentes, hijos de creyentes. Porque la idea de ser Yehudí es ser hijo de Abraham, Yitzhak y Jacob. Yehudí significa aquel que es descendiente de Abraham, Yitzhak y Jacob. O sea que hemos recibido de regalo, eso es de regalo, de herencia, esa fuerza de emuná que nos heredaron desde Abraham, Yitzhak y Jacob, y se quedó fijo en esta descendencia después de ya las 3 generaciones, donde existe ese punto limpio y puro de emuná, de que Akadosh Baruj Hu es uno y que todo el mundo viene de él. Eso existe. Solo que ahora lo que necesitamos trabajar es saber qué tanto vamos a lograr tomar, aunque sea chispas de aquel punto que es nuestra propiedad, y lograr acercarlo a nosotros y bajarlo a que forme parte de nosotros en la vida cotidiana, en la vida física. Uno de los resultados de esa situación de que somos Ma'aminim Bnei Ma'aminim
Ahora, a lo mejor esto podría responderte a la pregunta que hiciste, ¿qué pasa con los demás que no son hijos de Abraham, Isaac y Jacob? No sé, a lo mejor tienen 4 de los 5 niveles, no sé exactamente. Yo hablo de nosotros ahorita, no sé qué pasa, pero a lo mejor los demás también, no sé. Pero uno de los resultados del hecho que somos maminim, be'aminim, o en otras palabras, traduciendo nuestras palabras, es que tenemos ese punto limpio, puro, de pura luz, donde no hay nada de contaminación ahí, es de que de repente vemos personas que no tienen nada de conocimiento, no ha estudiado nunca nada, ni Torah, ni mitzvot, ni Shulchan Aruch, ni Halajá, nada, cero. Y nuestros sabios dicen, en Pirkei Avot, lo amaretz hasid, uno que es amaretz, o sea, que es ignorante, que no sabe nada, no es posible que sea hasid, que sea devoto, que sea seguidor de Dios, con toda la entrega completa, íntegra. Y sin embargo, vemos personas que aunque son así de este nivel, de Amei Aratzot, y sin embargo de repente ves que son mitnagim bechasidut, o sea, una devoción, son devotos, que una entrega completa y absoluta para hacer la voluntad de Dios. ¿De dónde salió esto? Es porque a lo mejor él mismo no entiende. Hay un punto puro ahí que él de alguna forma, por alguna razón, llegó a conectarse con ello, y esto lo maneja, este Shoresh Haratzon puro, limpio, que está dentro de él y que le provoca y lo maneja y lo guía para conducirse en el camino correcto, el camino de hacer la voluntad de Dios, aunque él mismo no entiende el porqué. HaKadosh Baruj Hu, o sea, la tarea que nos deja, porque por eso nos creó, es que logremos llegar a unirnos con todos estos niveles de nuestra Neshama. Esa es la tarea, es la misión. Pero solo, sin herramientas, como cualquier trabajo, si yo le encargo trabajo a alguien, necesito darle las herramientas adecuadas para que realice su trabajo. Un carpintero no puede hacer el mueble sin tener las herramientas adecuadas. Así como el plomero no puede y ningún otro tipo de oficio se puede llevar a cabo sin las herramientas. ¿Cuál es la herramienta que Dios nos dio para poder cumplir esa tarea de llegar a unirnos con todos estos niveles y llegar a este punto de pureza? Nos dio la Torah. Sin Torah no hay forma de llegar. No se puede llegar sin Torah a nada, o hay cierto nivel que a partir de ahí no se puede sin Torah. Dicen nuestros sabios que el nivel de Nefesh es el nivel donde podemos contactarse con nuestro Nefesh con el pura emuná. Con fe, aquel que tiene fe, la emuná le ayuda a uno a conectarse bien con su Nefesh. O sea que para llegar al Nefesh, al nivel que el Nefesh esté dominante como debe de ser dentro de nosotros, a lo mejor no hace falta Torah, sin Torah también podemos llegar. Con la pura emuná podemos llegar a esto. Pero al nivel de Ruach, ya que es nivel de Emet, nivel de verdad, ahí no se puede ya sin Torah. O sea, el máximo que puede uno llegar a conectarse y unirse con su espíritu y llenarse con espiritualidad sin Torah es con la espiritualidad correspondiente del nivel de Nefesh, que es Emuná. Pero ya a lo que es el dibur, o sea, la acción, o sea, que sus acciones sean acciones buenas, que no actúe mal. Eso podemos esperar de cualquier persona que no tenga Torah. ¿Por qué? Porque con pura emuná, con pura fe. ¿Fe de qué? Fe de que el yesh din veyesh dayan, que el mundo no es efker, que hay quien está, que por cada cosa vas a tener que rendir cuentas. Esto lo puede tener cualquiera, no hace falta Torah para eso, y esto te ayuda a actuar correctamente. No tienes que ser gedolador, pero actuar bien, no hacer mal, hacer el puro bien. Pero a nivel ya de dibur, controlar el dibur, que esto es la parte que corresponde ya al ruach, ¿sí? Ya no hablamos de machshavot. El puro dibur, sin Torah es imposible que tengas el dibur, la habla correctamente, que no haya ninguna falla, o que sea 100% puro y limpio y kadosh tu dibur. Ahí sí se requiere Torah. Y sobre esto está escrito en Bur Yerechet Velo Amaretz Hasid.
A esto se refieren nuestros sabios, que no puede uno sin Torah llegar a ser yerejet. Yerejet significa temeroso del pecado. No es que actúa bien, sino que hasta antes de hablar piensa 10 veces lo que voy a decir, a ver si no voy a provocar algo malo. Eso ya se requiere Torah. Esto sería entonces lo que ella preguntó, el goy se puede llegar a ese punto con fe, pero nosotros como judíos... Pero no es de que no tiene Ruach en Shabbat. La pregunta no era así, no fue así, o sea, yo entendí la pregunta diferente. Todos tenemos Nefesh Ruach en Shabbat Yehidah. Ahí no sé, a lo mejor el goy también tiene. Ahora la pregunta es, ¿todos tenemos la misma facilidad para poder conectarnos y hacer uso, digamos, en vida de estas partes de la Neshama que tenemos? Ahí sí, la respuesta es clara. Sin Torah no puedes llegar, pero el goy no significa que no tiene. ¿Qué tal si el goy, de repente, por su nefesh que tiene, logró con su emuná llegar a tener una voluntad de cambiar y formar parte de la Israel? Entonces ya tiene Torah y a lo mejor sí puede llegar. Entonces, no es de que no lo tiene. Una cosa es tener, es como dijimos, es como tener una propiedad, pero qué tan facilidad tengo para acceder y tener relación con esta propiedad, hacer uso de esta propiedad. Eso a lo mejor sí hay diferencia. Nosotros tenemos herramientas que Dios nos dio para hacer uso de estas propiedades que tenemos. Y esos dos... Claro, tener propiedad y no poder hacer uso de ellos como si no lo tienes, pero no es exactamente, es casi como si no lo tienes, pero ahí sí lo tienes de todas maneras. Por algún accidente a lo mejor puedes llegar a esta. Sí. Este Ben Zoma, Elisha Ben Abuya, tenían la Torah, eran muy Torah. Tenían fe, tenían todo, llegaron hasta la Yehidah y no pudieron. Ahora, Torah, ¿qué significa que tienes? ¿Qué tanto de la Torah tienes? A lo mejor la diferencia de un tener un poco más y un poco menos puede hacer toda la diferencia. O sea, Torah es la herramienta que con ella puedes llegar. Pero ahora, todos tenemos Torah. Yo también estudio Torah. ¿Y por qué no? O sea, la pregunta es, ¿qué tanto de la Torah has tomado para poder llegar? A lo mejor Rabbi Akiva a su nivel, es lo que dijimos, que Rabbi Akiva era el máximo nivel de estudio de Torah. Por eso sí pudo llegar. Era Amuda Torah Shenalpe. Cuando Hashem le enseñó a Moshe Rabbeinu a qué nivel se va a poder llegar a estudiar Torah, no le enseñó ni Ben Zoma, ni Ben Azai, ni ninguno de ellos. Le enseñó a Rabbi Akiva. Él tenía Torah a tal nivel que ese sí le permitió entrar íntegro y salir íntegro. Tenía mejores herramientas. O sea, utilizó la herramienta a su máxima capacidad, a su máximo potencial. Sí, yo tengo herramienta, tengo computadora, pero la mayoría de la gente usa un 10% tal vez la capacidad que tiene la computadora. No sabe usar más. Él usó al 100%. Claro, yo creo que ellos tenían la misma capacidad, los cuatro, pero Hashem no quiso que los cuatro. No, pero fíjate que esto no depende de la voluntad de Hashem, esto depende de la voluntad de nosotros. Si esto dependería de la voluntad de Hashem, entonces ya no es misión para nosotros. Pero es una lección como también No, pero esto a Kol Bidei Shammai, todo lo que tiene que ver con tu nivel espiritual no está en manos de Hashem, está en manos de uno. Al decir que está en manos de Hashem, estamos Hashem nos deja rezar para pedir. No, apoyo, pero no significa que no está en nuestras manos. Una cosa es apoyo, facilitarnos, ¿sí? Pero no es de que está en manos de Dios. Pedimos que Dios nos facilite, que no nos ponga dificultades, que no nos ponga muchos obstáculos, que no nos ponga, pruebas. Sí, pero ese acercamiento siempre viene en base de lo que nosotros hacemos. No hay forma, si uno nada más va a estar todo el día pidiendo a Dios, acércame a ti, y él mismo no va a hacer nada para acercarse, no le va a ayudar en nada. Ya que yo hago, entonces yo que le pido, Dios responda. Yo hago un paso, haz tu paso también. Y sí, así funciona. Dios hace el paso. Yo lo que pido es, realice el plan que debe de ser, o sea, como estás. No me des menos de lo que realmente está establecido. No pido más. No me des menos. Pero no suficiente para llegar a este nivel de entrar al Pardes y salir íntegro. Niveles grandes, sí. El hecho que están entrando al Pardes ya significa que son grandes, porque si no hubieran sido grandes ni siquiera se acerca al Pardes, ni siquiera sabe dónde está. Okay, yo para saber dónde está ya es un nivel muy elevado. Ahora entrar ya es otra historia, y salir todavía bien, otra historia más todavía. ¿Entraron juntos, Rabino, los 4 juntos o diferentes tiempos? Pueden ser diferentes tiempos. No sé. Ok. Con Torah podemos llegar a Ruach, pero para llegar a conectar y unirse completamente con la Neshama,
ya es más allá que estudiar Torah, ya significa asagot, alcances elevados de conocimientos, asagot eloquiot. Aquel que llega a unirse con su hayá, con este nivel de su neshama, significa que es una persona que no tiene más que pensamientos e ideas de Kedushá en su cabeza, que no hay ningún, o sea, no solo su machshavá está pura, su razón, su voluntad, ya es una voluntad 100% dedicada para Hashem, no hay otra voluntad, no tiene, por eso preguntaron ¿por qué no le pueden poner una casa más bonita? Porque no está dentro de sus voluntades, o sea, su voluntad está completamente entregada para unirse con Dios y no hay otra voluntad dentro de sus temas pendientes en su voluntad. Cuando uno llega al nivel de Yehidá, pues como dijo David Amelech, Libi halal bekirbi, o sea, estoy en un vacío total de todo lo que tiene que ver con Olam Hazé, con el mundo material, el mundo físico. Hay, o sea, lo mismo en otros términos, en otras palabras, los usuarios de la Kabbalah lo describen en otra forma, pero la idea es lo mismo, o son equivalencias, ¿sí? Así como hay equivalencia entre las acciones, dijimos Nefesh, Maaseh, Ruach, Dibur, Neshama, Machshava, Hayá, Ratzon, Yehidá, el Shoresh, Ratzon. Así de la misma manera, nuestros sabios hablan del mundo, de varios mundos que existen, que nos separan desde acá hacia Dios. Digamos, si estamos en este mundo que es Olam Hazé, y aquí está, digamos, Dios, ¿no? Entonces hay 5 mundos que nos separan: Olam Atzilut, Olam Bria, Olam Yetzirah, Olam Asiyah. Sí, Olam Asiyah es el mundo donde está actuando el Nefesh, la acción, el mundo físico, el mundo que conocemos. Arriba de esto está Olam Yetzirah, donde Ruach es la parte dominante. Arriba de esto está Olam Atzilut, Olam Bria, perdón, donde la Neshama es dominante. La primera es... La baja es Asiyah, acción. Arriba es Yetzirah. Yetzirah es Milashon Surah, forma. Arriba de esto Bria. Arriba de esto Atzilut. Y arriba de esto ni se habla ni siquiera, la mayoría de la gente ni conoce, se llama Olam Adam Kadmon. Adam Kadmon significa el raíz, el origen de todo. Si se acuerdan que hablamos de Jacob Avinu Lomet, que había una explicación de qué significa, no murió, en un nivel no murió, pero en otro nivel sí. O sea, en un nivel de aquí murió, pero en el nivel de arriba no murió. Sí. En el principio usted dijo, ¿cómo se puede saber si un Naví es Naví Sheker o no? Y yo le estoy preguntando, en el curso de la historia hubo Naví Sheker. Claro. Hay una forma de poder, hay una prueba para saber si llegó o no llegó. Si está mintiendo. Sí, claro, hay reglas muy claras. No hay reglas muy claras. Sí, hasta que una de las reglas es checar si no hay, y la Torah que no puede ser que haya algo que dijo y que no se cumplió. No, pero eso es a futuro, sí. Sí, no. No puede contradecir nada que está escrito en la Torah. No me acuerdo, hay una lista de indicaciones. Si es Naví Sheker o Naví Emet. Sí. Entonces no se puede llegar a ese nivel y estar actuando. No se puede. Sí, no hay forma. Cuando nosotros leemos el Sefer Torah, abrimos un Humash. Usamos 3 elementos para poder leer la Torah. Están las letras que forman las palabras, ¿verdad? Luego las mismas letras tienen también las vocales, o sea, los puntos que representan la vocalización. Sin los puntos no hay forma de leer correctamente. O sea, leemos, en la Torah no hay puntos, pero porque sabemos otra palabra. Pero lo leemos correctamente por la tradición que tenemos, la Masoret que tenemos. Pero la Masoret está basada en los puntos. O sea, la Masoret nos está diciendo, se lee así, ¿sí? Es como si estuviera escrito con estos y estos puntos. No hay que escribirlos, hay que saberlos por la tradición, pero están ahí los puntos virtuales, ¿no? Y están los ta'amim. Los ta'amim son los signos de la tonación, la melodía, la entonación. ¿Sí? Entonces tenemos letras, tenemos puntos de vocalización
y los ta'amim, que no sé cómo se dice, los signos de entonación. Dicen nuestros sabios que las letras es la parte física o más, digamos, cuerpo del texto, y es equivalente al nefesh, equivalente al olam ha'asiya. Si no se puede decir le voy a dar un ejemplo. Se puede decir una letra, pronunciar una letra sin que sea pura, limpia, sin ta'amim, sin nikud, sin vocalización y es imposible, porque el momento que digo Aleph ya la pronuncié con todo y puntos de vocalización, con Kamaz y Segol. La única forma para pronunciar una letra sin usar ni los puntos de vocalización ni ta'amim es escribiéndola. Escribo una Aleph, la pronuncié de alguna forma, Aleph limpia, pura, neta. O sea, se necesita acción, no con dibur, con acción. Por eso la letra en sí, limpia, neta, es equivalente a la acción, equivalente al nefesh. ¿Ok? Los nekudot, los puntos de vocalización, son los que nos permiten ya pronunciarlo habladamente. Ese es el equivalente a la parte que es responsable del habla, que es el ruach, ¿verdad? El sonido, o sea, la vocalización, el kamatz, el segol, el patat, etc. Y los ta'amim de signos de entonación ya son parte relacionada con la machshavá, con la neshama. O sea que es más elevado, inclusive los ta'amim son muy elevados. De hecho, es interesante, alágicamente. Es la hora, perdón, no me di cuenta que pasamos el tiempo. Porque estamos apenas alágicamente, cuando el Baal Koreh se equivoca en una vocalización, ¿sí? Todo el mundo le grita, ¿verdad? Pero si se equivoca en una entonación, en una tonada, no le gritan tanto, ¿verdad? O sea, como que esto no importa. La halajá es exactamente al revés. Es más importante que lo diga en la tonada correcta, que sí. Hay ciertas equivocaciones cuando cambia completamente el significado de la palabra, y sí. A veces cambiando la vocalización, entonces puede cambiar lo que significa. Eso sí. Pero si no cambia el significado, no es tan grave, pero la entonada sí. ¿Por qué? Porque es más elevada, es la parte machshavá, es la parte equivalente a la neshama. Bueno, el tiempo terminó, el tema no. Bezrat Hashem, vamos a seguir tanto con machshavá, con dibur y hasta con acción en la semana que entra.